Las iglesias han sido los lugares de peregrinaje por excelencia, en donde los fieles creyentes acuden para sentir que están más cerca de Dios. Pero con el paso del tiempo, algunas de las historias fantasmales más perturbadoras que hemos escuchado, han tenido a una iglesia como escenario principal. Por eso, nos adentraremos en un recorrido, por las 10 iglesias con más actividad paranormal del mundo. Comencemos. Número 10. Catedral de Norwich. Se construyó en Inglaterra, en el año 1096, y para poder hacerlo, los arquitectos destruyeron varios edificios, que eran utilizados como lugares de antiguos cultos. Se cree que esta es la razón, por la cual la catedral ha estado plagada siempre por energías fantasmales. La catedral cuenta con una gran cantidad de habitantes del más allá. Por ejemplo, se cuenta que en las noches, la presencia de las almas de los llorados, que fueron quemados en la hoguera por sus creencias heterodoxas, hacen ronda por la catedral. Pero sin duda alguna, el espectro más avistado y temido, es el de un antiguo obispo, que murió trágicamente en el lugar, y que en vida fue un hombre déspota. Número 9. Catedral de San Luis. Nueva Orleans tiene una historia mítica, llena de misterios, brujerías y hechicerías. Por eso, su catedral principal, no podría verse exenta del ambiente paranormal que posee toda la ciudad. Se cree que los entes que habitan en la iglesia, son en su mayoría, los espíritus de las personas que participaron en las rebeliones del siglo XVIII, quienes fueron masacrados, y a quienes no se les permitió un entierro digno, como castigo por su rebeldía. Por eso, los cuerpos se empotraban en las afueras de la catedral, y se dejaron ahí por muchísimos años, como recordatorio intimidante, para todo aquel que pensara en rebelarse nuevamente. Aunque también, se habla mucho del espíritu de la famosa sacerdotisa vudú, llamada Mary Ledoux, quien en vida, acudía constantemente a la catedral de San Luis. Número 8. La iglesia de San Nicolás. Plugely, es una pequeña población ubicada en Inglaterra, que para muchos, es el lugar más embrujado de todo el país. Por lo tanto, su iglesia, cuenta con una gran cantidad de apariciones y entes, que habitan en ella. Se dice que, al menos, 12 espíritus diferentes habitan allí. Todos, de personas que hace mucho tiempo fallecieron en trágicas circunstancias, y cuyos velorios se realizaron en la iglesia. Número 7. Iglesia de Santa María, Virgen. Por un motivo que todos desconocen, la iglesia St. Mary, se ha convertido en la iglesia favorita de los satanistas de Inglaterra. Se dice que esta práctica comenzó por allá en 1840, cuando muchas personas amantes del ocultismo, aprovechaban la lejanía de la iglesia, para utilizar sus instalaciones, y realizar allí rituales extraños. Se piensa que los satanistas encuentran atractiva la iglesia, debido a que fue construida en un sitio, que solía usarse como colonia de leprosos. Actualmente la iglesia se encuentra fuera de servicio. Pero los avistamientos, son reportados casi a diario. Número 6. Iglesia Episcopal de San Pablo. Fundada en Key West, Florida, la iglesia ha sido devastada en varias ocasiones, a causa de los huracanes que azotan la zona. Desde tiempos muy antiguos, las historias de avistamientos de entes, han hecho parte de la iglesia. Se piensa que uno de estos entes, es el fantasma de un hombre llamado John Fleming, quien fue uno de los fundadores de la iglesia. Al parecer, en una de las tantas ocasiones en que se tuvo que reconstruir la iglesia, decidieron utilizar el ataúd de Fleming, ya que estaba hecho de mármol macizo, y pensaron que sería más útil utilizarlo en las paredes de la iglesia, que dejarlo enterrado para siempre. Desde ese instante, los avistamientos de fantasmas, y los acontecimientos extraños comenzaron en la iglesia, y siguen hasta la actualidad. Número 5. La Iglesia de la Santísima Trinidad. Una de las construcciones más imponentes de Brooklyn, es también uno de los sitios más embrujados de la ciudad. La iglesia, fue construida en donde antiguamente se ubicaba un cementerio, y se piensa que este es el motivo de la actividad paranormal que se da allí.
A lo largo de los años, las personas han afirmado escuchar gritos desgarradores, al igual que campanadas extrañas a deshoras, y es normal que en las mañanas, las sillas de la iglesia aparezcan movidas. La historia se torna muy oscura, ya que en la iglesia ocurrió un asesinato, atribuido a estos entes. Se trata de un antiguo pastor de origen alemán, cuyo cuerpo sin vida, fue encontrado en medio de la iglesia una mañana, sin ningún tipo de marcas de forcejeo, y con una expresión completamente tétrica en su rostro. Número 4. Iglesia de San Andrews on the Red. Ubicada en un pequeño pueblo canadiense, de la iglesia se cuentan tantas historias, que no hay duda en afirmar, que se trata de un lugar terrorífico. Como ya hemos visto en la lista, esta iglesia también fue construida en un lugar con un pasado turbio. Allí se ubicaba un antiguo refugio, en donde las víctimas de la plaga pasaban sus últimas horas. Por el dolor que posee su historia, el lugar está impregnado de energías negativas, que se materializan en muchas formas. Uno de los espectros más terroríficos de la iglesia, son dos luces rojas que aparecen en las noches, y que muchos aseguran, se asemejan a unos ojos que no poseen cuerpo. Aparte del susto que esto genera, las personas que los han visto, aseguran que continúan viéndolos por varias noches más en sus sueños. Carros fantasmas, alaridos de dolor, y sombras voladoras inexplicables, hacen parte de las noches en la iglesia. Número 3. Iglesia Egg Hill. La iglesia ubicada en Pensilvania, está precedida por una tétrica leyenda. A finales del siglo XIX, un sacerdote con serios problemas mentales, ofreció pan y vino envenenado a sus feligreses. Después de asegurarse de que todos, incluso los niños, comieran su mortal cena, el sacerdote se suicidó. Aunque la historia no está confirmada, siempre se le ha atribuido ser el hecho causante de las misteriosas apariciones que se dan en el lugar. Entre tantos espectros, que se dice, habitan allí, el que más temor genera en las personas, es la aparición de un grupo de niños, que se ve corriendo por los pasillos de la iglesia. También se han reportado incontables veces el sonido de personas susurrando, a pesar de que la iglesia se encuentre completamente vacía. Número 2. Capilla del Cruce. Como muchas iglesias, la Capilla del Cruce en Madison, Mississippi, está ubicada cerca de un cementerio. La pintoresca estructura de piedra, perteneció a la rica e influyente familia Johnston. De hecho, la ubicación actual de la iglesia, se encuentra en los antiguos terrenos de la finca de la familia. Allí, en la década de 1850, Helen Johnston iba a casarse con un joven respetable de una familia local. Trágicamente, él murió en Nueva Orleans, antes de la boda. Helen, que estaba muy afligida, visitaba su tumba todos los días, hasta su propia muerte, en 1916. Desde entonces, testigos presenciales afirman que el fantasma de Helen, se puede ver cerca del antiguo cementerio en las noches. Otros visitantes de la iglesia, han informado que escucharon campanas y ruidos dentro de la iglesia, durante las primeras horas de la mañana. Otros avistamientos comúnmente informados, incluyen niños fantasmales que pasan por las puertas de hierro de la iglesia, antes de desaparecer, así como la risa incorpórea de un hombre desquiciado. Número 1. Iglesia Episcopal St. Andrew. La iglesia, construida en la isla neoyorquina llamada Staten Island, es considerada por las personas y por los investigadores paranormales, como la iglesia más embrujada del mundo. En la iglesia, se han visto incontables apariciones fantasmales, pero lo que lo hace más terrorífico, es que siempre lo hacen acompañadas por el sonido de un tétrico órgano, y ruidos sin explicación. Muchas personas han sido testigo de estas misteriosas apariciones, y han sido el tema central de varias investigaciones. Se cree que, estos fenómenos, son producidos por los fantasmas del cementerio que está ubicado al lado de la iglesia. Voces, gritos, campanadas, sonidos de instrumentos musicales que no existen en la iglesia, y sombras extrañas, han sido algunos de los hechos inexplicables que se han reportado en la iglesia. Como vemos, las iglesias de por sí, están ligadas directamente con el mundo de lo espiritual, y lo no terrenal.
Puede que este sea el motivo, que las han convertido en un puente entre nuestro mundo, y el mundo del más allá.